Nuestra Biblia en el libro de Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo número 1. ¿Lo tenemos? Primera de Pedro, capítulo número 1. Vamos a leer el verso número 6. Primera de Pedro, capítulo 1, verso número 6. Leemos en el nombre de Jesús. Dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. El 7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más ¿qué? Mucho más preciosa, dice ahí, mucho más preciosa que ¿qué? Mucho más preciosa que el oro, dice allí. Para que así, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se aprueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, hermanos, vamos a orar en el nombre de Jesús para que Dios nos hable en esta noche, en estos 17 minutos que nos quedan. Amén. Padre celestial, glorioso Señor Jesucristo de Nazaret, gracias por tenernos reunidos en este lugar, Señor. Gracias por tu espíritu, Señor, que se movió en las alabanzas, Señor, que se movió desde el comienzo del culto. Señor, que esta palabra sea de bendición para cada uno de nosotros, Señor. Háblanos conforme a la necesidad, Señor Jesucristo, conforme a tu voluntad, Señor. Te lo pedimos, Padre, porque tú eres Dios que todavía habla en este tiempo. Padre, que tu palabra corra y sea glorificada, Señor, en medio de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Hermano, dele la gloria a Dios y tome asiento. Investigando, hermanos, acerca de este 2019, se hizo un ajuste o se hizo una investigación y se hizo una investigación equitativa de cuánto es que vale un lingote de oro. Un lingote de oro cuesta aproximadamente $41,950. Es bastante, ¿no? $41,950. Una persona que trabaja, ponga usted, gane 500 semanal, durante un año logra tener más o menos un aproximado de $28,800. Y el lingote de oro cuesta 41,000, o sea, es casi que el doble de lo que uno puede ganar en un año. Nuestros ojos se saltan al ver tanta cantidad de dinero, porque ¿cuántos de nosotros no quisiera tener un lingote de oro? De la misma manera como nuestros ojos se saltan, hermanos, para Dios es preciosa la fe. La fe que hay en ti, la fe que hay en mí es preciosa para Dios, es muy preciosa. Y Él dice que así como esa fe que está en ti es mucho más preciosa que el oro que tú puedas recoger o que tú puedas acaparar en toda esta tierra. El oro que pueda haber en tus manos, que puedas acumular en tanto tiempo, para Dios, la fe que hay en ti es mucho más preciosa que ella. Esa fe, pero no es cualquier fe, es una fe dada por Él mismo. Porque la fe de Dios es diferente a la fe que el hombre cree que puede tener. Porque la fe que Dios da para salvación es la fe de Jesucristo. Es la fe que dio Jesús. ¿Qué significa eso? En otras palabras, hermanos, creer lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. No es creer cualquier cosa, es creer lo que Dios hizo en la cruz del Calvario. Es creer lo que Dios hace hoy en la iglesia y lo que Dios va a hacer contigo en días después de hoy. Lo que Dios va a hacer en tu vida. Creer en eso conforme a lo que está escrito en la Biblia. La fe que Dios valora en ti es la fe que Él da a través de su palabra. La palabra de Dios dice en Romanos que la fe legítima, la fe verdadera, viene por el ¿qué? Por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Hermanos, no es cualquier fe. No es que yo creo que este techo no se me va a caer encima y esa fe me puede salvar. Esa no es la fe que salva. La fe que salva es la palabra de Dios. Es lo que dijo Jesús. Es lo que hace Jesús.
Si usted se pone a investigar, hermano, en la palabra de Dios, Jesucristo dijo muchas cosas. Muchas cosas. En sus comienzos de la predicación de Jesucristo, Él subió al monte y dio un sermón y le habló a sus discípulos, enseñándoles, diciéndoles lo que tenían que hacer. Y les dice: habéis oído en la ley que no se ha de matar, pero yo os digo que si tú odias a tu hermano, entonces ya eres culpable de juicio, ya mereces morir. Por tanto, si tienes algo con tu hermano, si tu hermano tiene algo contra ti, ve a él prontamente y arréglate con él antes de presentar una ofrenda delante de mí. Como muchas de esas, hermanos, Jesucristo empezó a hablar, empezó a decir, y el hombre poco a poco fue entendiendo lo que Jesucristo quería en él, lo que Jesucristo tenía en mente. De modo que si algo Dios valora en nosotros, es la fe que tú tienes. Si hay algo que Dios estima mucho, es la fe que has podido alcanzar hasta ahora, porque esa fe te puede salvar. El fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas, porque la fe que nosotros tenemos nos da la capacidad de esperar con paciencia a aquel que prometió que venía por nosotros, aquel que prometió que volvería en las nubes. Él lo dijo y Él espera que nosotros creamos a lo que Él ha dicho, que nosotros no estamos en esta tierra para siempre, sino que un día la trompeta sonará desde los cielos con voz de arcángel y trompeta de Dios. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros, los que estamos aquí reunidos, seremos transformados. Cambiaremos de apariencia. Ya no seremos carnales, sino espirituales en la totalidad. Nuestro cuerpo será transformado para recibir a Jesucristo en las nubes y estar con Él para toda la eternidad. Para toda la eternidad. Aleluya. Jesucristo dice en su palabra, dio una parábola diciendo para que el hombre perseverara en la oración y no desmayara, que creyera, porque la oración eficaz del justo puede mucho. La oración genera fe en nosotros, porque cuando tú oras, escucha esto, cuando tú hablas con Dios en fe, porque hermanos, orar es de fe. ¿Por qué? Porque tú no lo ves. Si una persona te ve orando, dice que tú eres un loco, pero tú sabes que no eres un loco. ¿Por qué? Porque cuando tú pones en práctica la oración, Jesucristo desde los cielos en ti te responde. Y la oración de fe puede salvar a un pecador. Nosotros oramos, Cristo responde y nuestra fe se aumenta, nuestra fe crece. Porque tú dices: Señor, solamente tú sabes lo que yo paso, solamente tú sabes lo que te dije, y a los días consecuentes, por cuanto creí, pedí en el nombre de Jesucristo, tú respondiste a mi oración. Y ahí donde mi fe crece, diciendo: verdaderamente hay un Dios en los cielos que me escucha, verdaderamente hay un Dios en los cielos que me oye, porque la palabra de Dios dice: clama a mí y yo te responderé. Él es fiel a su palabra. Pacientemente esperé en Jehová, y Él oyó mi clamor y me hizo sacar del lodo de la desesperación. Se inclinó a mí, hermano, se inclinó a mí y me hizo sacar por la oración. De modo que si tú crees en esta noche, tú puedes orar a Dios y Él te va a responder hoy mismo. Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Oh, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cómo yo tengo la visión compasiva? Sencillo. Esto se trata de que Dios haga en mí su obra, estando persuadido de esto, del que comenzó la buena obra, la perfecciona hasta el final. Él es el que pone en vosotros, por su buena voluntad, el querer y el hacer.
Esto se trata, hermano, de que tu fe te alcance para dejarte poner en las manos de Jesucristo y Él, como buen alfarero, trabajar en tu vida, tomarte como barro y hacer de ese barro una obra majestuosa, hacer de ese barro un ser, un hijo de Dios que pueda creerle en cualquiera que sea la situación, cualquiera que sea el problema, cualquiera que sea la circunstancia. Un hijo de Dios se para firme y cree en aquel que le hizo, porque nosotros hemos nacido de nuevo, no de simiente corruptible como nuestros padres, sino de simiente incorruptible por la palabra de Dios. En otras palabras, Dios me habló y me hizo creer. Dios me habló y me hizo creer en Él. Me hizo una nueva criatura. Ya yo no pienso como pensaba antes, porque su palabra haya cabido en mi mente y en mi corazón. Entonces, lo que tú necesitas y lo que yo necesito es que mi fe me alcance para ponerme en las manos de Jesucristo, atender a su palabra. ¿Cuál es la fe que Dios valora? Sencillo, Dios lo preparó desde hace muchos años. Si usted conoce la historia de Abraham, cuando su fe le fue contada por justicia, cuando Dios dijo: esa fe me gusta, esa fe la voy a usar en los tiempos postreros. Esa fe de Abraham es la fe que voy a usar en aquellos. Por eso es el que es el padre de la fe y padre de todos nosotros, por la fe. Cuando Abraham vivía en su vida natural, vivía con su familia, vivía una vida sin Dios, me imagino yo, vivía su vida como él quería, como sus padres le enseñaban, como le enseñaba la sociedad, como le enseñaba el mundo. ¿Qué sucedió? Vino Dios y le habló y le dijo: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. En otras palabras, agarre sus cosas y váyase. Váyase a caminar por el desierto y yo te voy guiando, yo te voy llevando. Y Abraham, cuando escuchó la voz de Dios, soltó todo, agarró a su esposa y se fue persiguiendo la voz de Dios. Y ahí fue cuando Dios le contó por justicia su fe. Noé se encontraba en una sociedad perversa y Dios le habló desde los cielos y le dijo: Noé, voy a enviar juicio a esta tierra, prepárate un arca. Noé escuchó y hizo, y su fe le fue contada por justicia. La fe que Dios valora es la fe que da. Cuando Él da su palabra, tú la escuchas y la haces. Y Jesucristo dijo: si alguno cree, nada le será imposible. Jesucristo dijo que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Porque esta es la vida eterna, que crean en aquel que hizo Jesucristo. Jesucristo murió por nuestros pecados. Dice el libro de Isaías que Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Cargó nuestros pecados en Él y fue humillado. Fue llevado a la cruz del Calvario y pagó por todos nosotros, para que tú en esta noche creas en eso y te acerques a Dios confiadamente, diciendo: Señor, por el sacrificio de Jesús, yo puedo entrar en tu presencia, yo puedo entrar a hablar contigo. Yo sé que me puedes responder, yo sé que me puedes salvar, yo sé que me puedes ayudar, yo sé que puedes hacer algo en mi familia, algo en mis amigos, algo en mis hijos. Yo sé que tú puedes. Tenemos entrada confiada ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Hermanos, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Algo extraordinario que nos tiene en este lugar. Yo escuchaba la alabanza y veía a los hermanos conmovidos con el corazón, adorando a Dios. Y Dios decía a mi corazón: este es mi pueblo. Este pueblo he creado para mí. Lo he creado para mí. Mis alabanzas publicará. Él nos enseñó a adorar, hermanos. Nosotros no sabíamos adorarle a Él. Nosotros estábamos ajenos, desconectados de Dios.
perdidos, hermano. Teníamos un Dios ficticio, un Dios lejano, pero gracias a Jesucristo que derribó la pared intermedia de separación y de ambos pueblos hizo uno. Ahora todos tenemos entrada a Dios por el mismo Espíritu. El Espíritu que se mueve aquí es el motor de la iglesia, el motor de tu vida para acercarte a Dios, para que le adores, para que vivas para Él, para que te entregues a Él. Somos movidos por su presencia. Oh, aleluya. Somos movidos porque Él quiere movernos. Somos movidos por su mano. Él mismo es el que hace todas las cosas. Solamente tú y yo tenemos una cosa que hacer: escuchar la palabra y obedecerla. Tú sigues la palabra. Lee la palabra, sigue todo lo que dice allí, cree todo lo que dice allí, anda por ella, camina por ella, que ella guíe tu camino, que ella guíe tus pensamientos, y verás que todo te saldrá bien, todo prosperará en tu mano, todo te saldrá bien. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Qué difícil es vivir sin Cristo, porque en el mundo tendréis aflicción. Qué difícil es vivir sin el Señor, porque en el mundo allá hay dificultades, hay aflicción, hay espíritus que azotan con ansiedad, que azotan con depresión, que azotan con suicidio, azotan con vicios, con incredulidad, para que no creas a la palabra y te salve. Pero gracias a Dios estás aquí. Oh, aleluya, gracias a Dios estás aquí. Porque la palabra de Dios corre y no regresa vacía, como cae la lluvia y la nieve sobre la tierra y la hace fructificar y la hace germinar y da fruto. Así es la palabra de Dios, no regresa vacía. Gracias a Dios estás aquí, para que Dios te dé un soplo, un aliento, para que sigas adelante. Porque el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Él dice: no se preocupen, habrá hombres que los van a tomar y los presentarán delante de gente para juzgarlos, para acusarlos por lo que han creído. Pero no se preocupen, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y la palabra que han a hablar no es de ustedes, yo mismo la voy a poner. Somos acompañados por el Espíritu de Dios. Oh, aleluya. Solo que tu fe no te falte para ponerte en las manos del Señor. Jesucristo dijo, para terminar, había una viuda que iba donde un juez injusto, que no temía a Dios, y le decía: juez, hazme justicia contra mi adversario. Y ella venía continuamente y tocaba la puerta del juez diciéndole: Señor, hazme justicia contra mi adversario. Y el juez, que no teme a Dios, dijo: vos puedes atender a esta mujer, porque no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Por tanto voy a atenderla. Y dice el Señor: qué bello es el Señor. ¿Ves ese juez injusto que le hizo justicia a esta señora? ¿Cuánto no más yo? ¿Cuánto no más yo? Que mis hijos clamen de día y noche, ¿no me apresuraré yo a responderle? Y dijo el Señor: pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Tu oración no se puede bloquear. Tu oración genera fe. Cuando venga el Señor Jesucristo, que te encuentre orando. Oh, aleluya. Que te encuentre orando. No pares de orar. No pares de orar, es tu motor de fe para creer en aquel que te llamó y no te desvíes. Oh, aleluya, póngase de pie, hermano. Oh, yo siento la presencia de Dios. Aleluya. Que nos alcance la fe. Que nos alcance la fe en esta noche. Oh, he oído tu palabra y temí. He oído tu palabra y temí. David dijo: crea en mí, oh Dios, un corazón recto, un corazón nuevo y un espíritu recto dentro de mí. Haz en mí algo, haz en mí algo. Si tú viniste en esta noche con falta de fe, crea la palabra de Dios. Cree lo que Dios está diciendo en esta noche.
que mi palabra es suficiente para levantarte. Mi palabra es suficiente para poder ponerte de pie otra vez. Oh, como ese hombre tuvo fe y dijo: Señor, una palabra tuya bastará para sanarme. Una palabra tuya bastará para hacer algo en ese siervo. Oh, aleluya. Si hay un problema en ti, dile: Señor, una palabra tuya bastará para hacer algo en mi corazón, de que yo pueda creer más a ti, de que cuando yo me postre a orar, cuando me postre a buscarte, yo pueda encontrarte, Señor. Oh, aleluya. Cree a Dios, cree a Dios. Créele al Señor, créele al Señor Jesucristo. Aleluya. Oh, aleluya. Estoy